Televisa presenta. El proyecto político que pretendió instaurar el imperio de Maximiliano de Habsburgo. El imperio de Maximiliano en México, también conocido como Segundo Imperio Mexicano, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en dicho país entre 1864 y 1867 como producto de la segunda intervención francesa en México. El gobierno de Maximiliano fue una monarquía moderna, hereditaria y católica, cuyo soberano tenía el título de Emperador de México. El gobierno de este se componía de 9 departamentos ministeriales, encomendado al ministro de la Casa Imperial, ministro del Estado, ministro de Negocios Extranjeros y Marina, ministro de Gobernación, ministro de Justicia, ministro de Instrucción Pública y Cultos, ministro de Guerra, ministro de Fomento y ministro de Hacienda. Antes de llegar a nuestro país, Maximiliano se había hecho la idea de que la gran mayoría de México era liberal y exigió un programa de progreso en el sentido más verdadero de la palabra. Exigió paz oficial para los documentos pontíficos, decretó la tolerancia de cultos y la nacionalización de los bienes. En el decreto del 3 de marzo de 1865, el emperador Maximiliano I reorganizó territorialmente. En el decreto del 3 de marzo de 1865, el emperador Maximiliano I reorganizó territorialmente el país de la siguiente manera. El territorio nacional se dividiría en 50 estados o departamentos. Estos estados se subdividirían en base a límites naturales. Se organizaría el territorio de manera en que cada departamento contará con una relativa igualdad de recursos, elementos geográficos y elementos climáticos para garantizar cierta igualdad económica y poblacional. Maximiliano era un hombre ilustrado y, al contrario de lo que los partidos conservadores esperaban, su gobierno mostró desde el principio un carácter liberal, más semejante al de los liberales de Juárez que al de sus aliados conservadores. La libertad de prensa, la reapertura de las universidades, la no devolución al clero de los bienes nacionalizados por Juárez durante su gobierno, el otorgamiento al Estado de los registros civiles y la promulgación de leyes de divorcio o de la primera ley del trabajo mexicano. Prontamente los enemistaron con la Iglesia y los sectores reaccionarios. Algunas aportaciones que tuvo Maximiliano fue que construyó el castillo de Chapultepec para utilizarlo como residencia, así como el Paseo de la Emperatriz, actualmente que es el Paseo de Reforma, para conectarse con la ciudad. También trató de conservar la cultura mexicana, lo que queda como una de sus grandes contribuciones como emperador. Maximiliano era un hombre ilustrado y, al contrario de lo que los partidos conservadores esperaban, su gobierno mostró desde el principio un carácter liberal, más semejante al de los liberales de Juárez que al de sus aliados conservadores. Maximiliano salió aún más liberal que Juárez por sus propuestas liberales y aún así llamó a Juárez a que integraran un solo gobierno, cosa que Juárez no aceptó. Tuvo conflictos con la Iglesia, con los decretos que promovía y para sostener ciertas leyes de reforma incluso tuvo pláticas con el enviado papal. Tras las amenazas de Estados Unidos de la retirada de las tropas francesas, Maximiliano no le quedó de otra que echarse a los brazos de los conservadores para defender su imperio, ya que, como le dijeron en Europa, que no iba a regresar con la cabeza gacha, sino que se tendría que hundir con el barco. Cambió su gabinete de moderados a conservadores y al final gobernó conservando ricamente, inclusive expidió la ley de 3 de octubre de 1865. En este apartado hablaremos de las causas de la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Como bien se sabe, Maximiliano defraudó a los conservadores. Ellos fueron quienes le ayudaron a llegar a la gobernatura de México.
Y aunque Maximiliano intentó complacer las peticiones del pueblo, logró generar un descontento en sus antiguos aliados. Hizo todo lo posible, hasta intentó aliarse con los liberales, quienes antes estuvieron en su contra. Y así es como se crearon las reformas liberales. Estas fueron las que pondrían en contra de la reforma del clero. Entonces, las reformas del clero se verían afectadas por las nuevas leyes liberales que habían otorgado. Con el tiempo, Maximiliano de Habsburgo se fue quedando solo y sin aliados para su gobernatura. Se podría decir que su fin llegó, ya que fue capturado en Querétaro y fusilado tiempo después. Es decir, la pérdida del apoyo europeo causó un gran impacto para perder su imperio. ¿Qué es la República Restaurada? Bueno, para explicarlo de una mejor manera, la República Restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales, encabezados por Juárez, sobre la intervención y el imperio en 1867, y abarca los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo. La restauración de la República significó la victoria de la Reforma y el inicio de un México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. En la diapositiva anterior ya hablamos acerca de qué es la República Restaurada. En esta les presentaré qué se logró con la República Restaurada, o sea, de en qué nos benefició a nosotros. La República Restaurada se significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa, pues en 1874 se restauró el Senado, que la Constitución de 1857 había abolido. Las características económicas más importantes del Porfiriato fue la construcción de las vías del ferrocarril. A medida que crecieron las posibilidades de intercambio, México se convirtió en una economía de mercado a nivel nacional. De manera paralela se dieron importantes inversiones en los puertos, la telegrafía, la telefonía y la energía eléctrica. El gobierno desempeñó un papel importante al promover la inversión extranjera en la construcción de las vías del ferrocarril, ya que otorgó concesiones y pagó subsidios por kilómetros de vía construida. La principal fuente de financiación para la construcción de las vías del ferrocarril fueron las inversiones estadounidenses. La integración de diversas facciones dentro de su gobierno introdujo a varios elementos opositores, tanto liberales como conservadores e incluso imperiales, otorgándoles distintos cargos, ya sea en la administración local o general del país. 2. La reducción del ejército. Luego de obtener el poder, redujo el número de elementos activos del ejército, que por aquel entonces era cercano a los 100.000, reduciéndolos hasta llegar a cifras cercanas a los 50.000. Al mismo tiempo modernizó el ejército, dando equipamiento como introducción, disciplina, trayendo instructores extranjeros, para ello principalmente alemanes y franceses. La represión de cualquier movimiento armado. Su gobierno, y para evitar el regreso de las guerras intestinas, durante su gobierno se reprimía cualquier movimiento armado por parte del ejército, golpes de estado o rebelión por parte de algún sector de la población, buscando evitar que se extendieran, sofocándoles desde el comienzo. Ejemplo de ello fueron las guerras de Yaqui, en Sonora, en contra de los levantamientos de los indios yaquis y mayos. El término de la guerra de castas en Yucatán, que había comenzado en tiempos virreinales. Impulsó a la cultura. Durante el periodo del Porfiriato se dio un gran impulso a la cultura, además de impulsar la educación básica y media. Se crearon más espacios educativos superiores, así como se daban facilidades para que la juventud porfiriana estudiara en el extranjero, principalmente en Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. De la misma manera se crearon museos, teatros, librerías y centros culturales, además de centros de enseñanza especiales para la enseñanza de artes tales como música, pintura, escultura y arquitectura, siendo
surgieron durante ese periodo, siendo famosas piezas como algunos valses, así como música con hondas raíces culturales. Instituciones creadas durante el Porfiriato. Ciencia, en particular para la cartografía mexicana, y reconoció a la ciencia como un medio fundamental para insertar a México en la modernidad. Para lograr su objetivo, fundó tres de las instituciones que permitieron el desarrollo científico y geográfico en el ámbito nacional. El Observatorio Astronómico Nacional de 1876, la Comisión Geográfica Exploradora, CGE, 1877, y el Meteorológico de 1877, todos estos se encontraban adscritos al Ministerio de Fomento y Colonización, Industria y Comercio, institución considerada como la secretaría más importante del Porfiriato. Social. En 1887 se funda la Escuela para Maestros. En 1888 se crea la Institución Médico Nacional. Economía. La característica de economía más importante del Porfiriato fue la construcción de las vías de ferrocarril. A medida que crecieron las posibilidades de intercambio, México se convirtió en la economía del mercado nacional, a nivel nacional. Tenía la finalidad no solamente de reducir los costos de transportación, sino que también permite el traslado de materiales con mayor peso. De igual forma, proporcionaba nuevos mercados. A los nuevos, todo ello se facilitaba la expansión del comercio regional. Tecnología. Por otro lado, la conciencia también aumentó el tendido de líneas de telégrafos, que creció de 7.000 a 68.000 kilómetros entre 1877 y 1907. La primera línea iba del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Al finalizar del siglo XIX, el país contaba ya con 5.000 aparatos. Antes de asumir la presidencia, fue un militar destacado que brilló por su participación en la segunda intervención francesa en México. Combatió en la batalla de Puebla, en el sitio de Puebla, en la batalla de Multitlán y en las batallas de Carbonera. El 15 de octubre de 1863, el presidente Benito Juárez lo nombró general de la división y el 28 del mismo mes se le dio el mandato militar de 4 estados: Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses el 2 de abril de 1867. Díaz tomó Puebla y el 15 de junio de este año recuperó las tropas republicanas de la Ciudad de México. Tomó armas contra el gobierno federal en 2 ocasiones. La primera contra Benito Juárez con el Plan de Noria y posteriormente contra Sebastián Leardo de Tejada. Elaboró un plan de Tuxtepec. Tras el triunfo del segundo plan, Díaz asumió la presidencia del país en forma interna el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876, y por segunda vez del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente ejerció presidencia del país de manera interrumpida entre el 1 de diciembre de 1884 y el 25 de mayo de 1911. Convenció defensor del progreso positivista. Entre las principales características de su mandato se encuentra la expansión del ferrocarril en México, el crecimiento de innovaciones extranjeras y el desarrollo del capitalismo en la economía mexicana. Every week is Fashion Week for me. Wake up, put on all the freshest shit you ever seen. New